Buenos días a todos los presentes y a quienes nos acompañan también a través de nuestra web. Muchas gracias por asistir a este encuentro del comercio con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Muchas gracias al señor Barbón por aceptar nuestra invitación. Además, bueno, en un día que tampoco es el mejor día para él porque tiene un constipado, arrastra un constipado fuerte y ha hecho todo posible por venir a este acto y el resto de actos que tenía programados en la agenda los ha suspendido. Y gracias igualmente al Banco Santander por su estimable colaboración. Una de las tareas del periodismo es canalizar las inquietudes y las necesidades de la sociedad, facilitando la conexión entre la ciudadanía en su concepto más amplio, desde los individuos hasta los agentes que la representan, sean entidades sociales, vecinales, sindicales, empresariales, con aquellos que tienen la misión de decidir, en última instancia, nuestros destinos. Es decir, los responsables de las administraciones, nuestros representantes en las instituciones democráticas, los mandatarios elegidos. Esa relación que se establece a través de los medios es bidireccional, de tal manera que con ella se consigue no solo ver las preocupaciones y las aspiraciones o generar debates a partir de los distintos puntos de vista o grupos de interés, sino también abordar las soluciones para mejorar el bienestar y avanzar como sociedad libre, plural e igualitaria. El encuentro que hoy celebra el comercio con el presidente del Principado, Adrián Barbón, responde a esa función de una manera diáfana. Se trata de testear en directo la realidad de Asturias, los problemas que nos ocupan, la acción de gobierno, los desafíos que tenemos por delante, las oportunidades que se abren y también los riesgos. Para ello, en la entrevista con el presidente, además de un servidor, participarán 3 destacados periodistas de la redacción. Daniel Fernández, que es jefe de área de Asturias y Política del periódico, Laura Fonseca, que es la jefa de área de Información Local, y Noelia Erauskin, su jefa de Economía. Deseo que disfruten de esta jornada y, sobre todo, que sea de gran provecho para todos ustedes. Cedo ahora la palabra a don Manuel Iturbe, director territorial de Cantabria y Asturias del Banco Santander. Querido presidente del Principado de Asturias, don Adrián Barbón, vicepresidenta del Principado de Asturias, doña Jimena Llamedo, presidente de la Junta General del Principado de Asturias, don Juan Cofiño, vicepresidenta de la Junta General del Principado de Asturias, doña Celia Fernández, director general del Comercio, querido Ignacio, resto de autoridades, empresarios y amigos. Buenos días a todos. Quisiera agradecer al Comercio por esta invitación y por la oportunidad de compartir este momento con todos vosotros. Es un placer estar aquí, en Gijón, una ciudad vibrante, llena de historia y de personas con un gran espíritu emprendedor y que siempre nos ha recibido y nos recibe con los brazos abiertos. En Banco Santander tenemos un compromiso firme con Asturias. Queremos seguir creciendo, apoyando y contribuyendo al desarrollo económico y social de la región. En los últimos años hemos incrementado nuestra presencia en la región, ganando cuota tanto en inversión como en depósitos, esto en el aspecto financiero o bancario. Y esto no habría sido posible sin la confianza de las empresas, las pymes y los autónomos asturianos, que sois y que son los verdaderos motores de la economía. Nuestra apuesta por Asturias es decidida. Os voy a dar unos datos que demuestran que nuestra implicación con la región es total. En el 2024 hemos sido líderes en préstamos ICO en Asturias con una cuota del 45%. Hemos apoyado y seguiremos apoyando a todos los sectores, pero en este caso concreto el sector agroalimentario asturiano con 35 millones de euros, un 65% más de producción que el año 2023. Y además hemos apoyado en algo muy importante con más de 600 millones de euros, que es el negocio internacional de las empresas asturianas. Estos datos reflejan nuestra convicción de que el éxito de Asturias, e incluso el nuestro como banco, está ligado a su gente y a sus empresas. Por eso, no solo queremos estar cerca con financiación y apoyo financiero, también, por supuesto, con iniciativas que faciliten la vida a los asturianos. En este sentido, es importante destacar
algunas de las iniciativas sociales que las consideramos tan importantes como las económicas que hemos realizado en Asturias. Actividades relacionadas con la mejora medioambiental, como han sido labores de recuperación del monte de Torganivias, afectada por un incendio dentro del proyecto Motor Verde, en colaboración con la Fundación Repsol, para la reforestación de tierras quemadas y creación de bosques de España. De las 53 hectáreas tratadas, 7,27 se han utilizado para ayudar a la regeneración y el resto han sido destinadas a la plantación de casi 60.000 árboles. En total, este bosque, el segundo Bosque Santander, hará posible la absorción de más de 27.000 toneladas de CO2 a lo largo de los próximos 50 años. O, cómo no, el programa Euros de tu nómina, un fondo social en el que contribuye tanto el Banco Santander como todos nuestros empleados, y ha seleccionado este año como ganador de parte de nuestras aportaciones a un proyecto asturiano, cuyo objetivo es la investigación del cáncer infantil. Se trata de una asociación que todos conocéis, Asociación Galván, y con ellos hemos colaborado tanto con nuestras actividades de voluntariado como económicamente para ayudarles a desarrollar el proyecto Lo que nos queda por vivir para los supervivientes de cáncer infantil. Por otra parte, también realizaremos una importante labor social impartiendo sesiones de educación financiera a distintos grupos tan diversos como los centros penitenciarios, personas en situación vulnerable, centros de mayores y colegios desde primera hasta bachiller. En concreto, en Asturias, el año pasado se dieron un total de 76 sesiones y 1.587 beneficiarios. Prueba de la importancia social de esta actividad es que nos han concedido la Medalla al Mérito Civil Penitenciario a nivel nacional por el proyecto Finanzas para Mortales, Justicia Educativa. Aquí, en Gijón, estamos trabajando en la recuperación de un edificio emblemático de la ciudad, la antigua sede del Banco de Gijón, en la que instalaremos un World Café Santander, un espacio que impulsa la colaboración y la innovación. Este edificio fue construido, como todos ustedes saben, en 1902 y que albergó la Sociedad de Crédito Industrial Gijonés antes de ser adquirido por el Banco de Gijón en 1912. En menos de 2 años cumplirá 125 años de historia y para nosotros, qué mejor forma que celebrarlo dándole una nueva vida, convirtiéndolo en un espacio moderno, abierto y pensado para el futuro. Este World Café será vuestro espacio, un lugar donde clientes y no clientes podrán reunirse, trabajar, innovar y hacer crecer sus proyectos. Con este modelo reafirmamos nuestra voluntad de estar cerca de las personas, de las empresas y de todos aquellos que hacen de Gijón y de Asturias una tierra de oportunidades. Para terminar, quiero recordar que así como el Banco de Gijón fue parte fundamental de esta ciudad durante casi un siglo, en Banco Santander queremos seguir siéndolo y, como mínimo, durante otro siglo más. Contad con nosotros para lo que necesitéis. Muchas gracias. No sé si se oye. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias. Invito entonces a subir al escenario al presidente del Principado y a los periodistas que me acompañaron en la entrevista, Daniel, Laura y Noelia. Sí, igual sí. Sí, el centro, ¿eh? Miguela. Buenas. Hola. Pues si parece, empezamos. Muchas gracias, señor presidente. No te escucho. No se te escucha. ¿Se oye? ¿Ahora? ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Muchas gracias, señor presidente. Hemos estructurado la entrevista. ¿Me oye? Sí. Regular, pero bueno, debe ser yo que estoy. Hemos estructurado la entrevista en 3 grandes bloques temáticos. El primero sería sobre Asturias y política regional, el segundo sobre economía y el tercero sobre asuntos locales, que serán conducidos por cada uno de los 3 responsables de la redacción que nos acompaña. Pero si le parece, entro con una pregunta más de carácter general.
En el sentido de que lleva usted 6 años como presidente del Principado, va a entrar en el Ecuador de su segundo mandato, con un gobierno estable, un nuevo presupuesto aprobado, que es el 5º consecutivo, ¿no?, desde que usted es jefe de gobierno, y al mismo tiempo ha revalidado recientemente su liderazgo en el PSOE prácticamente por unanimidad. Ello quiere decir que el partido está sobradamente satisfecho de su labor de gobierno y de su situación política, ¿no? Díganos, si es posible, en 3 o 4 ideas, ¿no?, en qué cree que ha cambiado Asturias desde 2019, en qué hemos mejorado los asturianos. Bueno, lo primero de todo quiero empezar... Esto está muy alto quizá, ¿no? Lo abajo, ¿así mejor? Lo primero decía que quiero empezar agradeciendo la invitación del comercio a exponer y debatir delante de todos ustedes la oportunidad de un análisis de actualidad. Y pido disculpas por adelantado porque no es mi mejor día, sin duda, en el sentido de que no estaré plenamente o con mis plenas facultades, pero lo voy a intentar, ¿no? Y quiero agradecer porque además creo que es bueno hacer este tipo de encuentros, y además quiero recordar que el último que hice fue una entrevista que me hizo, recordaréis todos, fallecido director del comercio Marcelino Gutiérrez, al que quiero recordar, porque fue en esta misma sala unos pocos días antes de que, por desgracia, falleciera. Así que quería empezar por ahí. Y, en segundo lugar, agradecer al Banco Santander, a Manuel Iturbe, pues esas palabras, ese análisis que ha hecho. Y yo, además, que me gusta pues ser claro, quiero remarcar una cosa, y es que es verdad, el Banco Santander en los últimos años ha incrementado su presencia en Asturias de forma exponencial, incluso de todo tipo, desde el punto de vista de la perspectiva económica, empresarial, social y personal. Y yo esto lo quiero destacar porque, además, lo conozco bien. La primera vez que se reunió conmigo me trasladó precisamente ese compromiso de que el Santander hasta entonces no había estado tan presente y quería hacerse presente, así que es justo reconocerlo y decirlo. Bueno, los primeros 6 años no cumplí todavía, ¿eh? Los 6 años los cumplo el 20 de julio, que es cuando tomé posesión en el año 2019. Ahora, 4 ideas claves que yo diría. La primera, que hemos sido capaces de perder el miedo de lo que significaba la transición energético-ecológica en torno a la construcción de una nueva industria que tiene que ser verde, digital y sostenible. Y, además, la ciencia como palanca de ese cambio, ¿no? Esa Asturias de las oportunidades basada en la ciencia. El otro día, cuando aprobábamos y signábamos la Ley de Ciencia, todo el mundo reconocía que era el mayor avance, seguramente, en muchos años, ¿no?, y que cambiaba el paradigma desde la perspectiva científica. En segundo lugar, la Asturias hiperconectada. Claro, yo me acuerdo cuando llegué a la presidencia, recordarán, uno de los mayores problemas que se ponía siempre encima de la mesa era las conexiones aéreas. El resultado es que ahora tenemos mayor conexiones aéreas que nunca y hemos batido todos los récords de número de viajeros, pese a que además se ha abierto por fin la variante de Pajares, eso que parecía eterno y que nunca se iba a abrir, el 29 de noviembre del 23, y 1 millón de personas han pasado por la variante de Pajares en su primer año de vida. O sea que la Asturias hiperconectada sería la tercera. En tercer lugar, posicionamiento de Asturias como un destino turístico y, además, que con esa clave que sea sostenible. Y creo que lo estamos consiguiendo. Asturias, de año en año, viene batiendo los récords, y, además, 1 de cada 5 de los turistas ya son turistas extranjeros, con lo cual estamos desestacionalizando y convirtiendo pues ese turismo en una referencia económica, pero también sostenible, ¿no? De ahí algunas de las medidas que ponemos encima de la mesa. Y si tuviera que decir una cuarta, es algo que me han escuchado muchas veces, y es trabajar porque Asturias recupere su autoestima, vuelva a creer en sí misma. Una de las principales limitaciones que yo entiendo que ha tenido Asturias en los últimos años, y como consecuencia de la crisis de las diferentes reconversiones que vivimos, es precisamente una falta de autoestima. Es decir, nos ha hecho tanto daño todos los procesos de reconversión que nos ha costado y nos cuesta creer en nosotros mismos. Yo creo que hemos sido capaces de invertir esta tendencia. Hace poco, y les cuento una anécdota, una profesora universitaria me contó que su hijo había vuelto a vivir a Asturias desde Valencia, creo recordar, que me dijo que era donde estaba. Y la afirmación que su hijo le dijo para volver a Asturias después de muchos años fuera era: mamá, vuelvo porque por primera vez en mucho tiempo en Asturias veo esperanza. Y esa autoestima no es solo algo emotivo o emocional, no solo va al corazón,
va también con hechos concretos. Es decir, cuando ahora, por ejemplo, con la aprobación de la Ley de Ciencia vemos que somos la comunidad que más crece en inversión científica, junto con Galicia, o cuando, por ejemplo, hablamos del proyecto de les escuelines de 0 a 3, somos la única comunidad autónoma de España que tiene una red pública y gratuita de 0 a 3, por fin podemos empezar a poner encima de la mesa que somos una comunidad que tiene hechos diferenciales, pero que nos hacen volver a creer en nosotros mismos. Te diría esas 4. Muy bien. Pero uno de los compromisos que adquirió ya en la pasada legislatura y también en esta, lógicamente, es la guerra a la burocracia. Se han reforzado estructuras con sus direcciones generales, se han puesto en marcha proyectos de ley para atacar este problema, pero la lentitud de la Administración sigue siendo desesperante. ¿Dónde está el problema ahí? ¿Es el problema en el funcionariado? ¿Es el problema en que somos demasiado no sé, legalistas, ¿no?, en todos los procesos? Mire, yo que estuve hace poco, como sabe, en Estrasburgo, si uno se pone nervioso de la lentitud que tienen las administraciones, ya sea municipales, ya sea autonómica o ya sea estatal, no le quiero ni decir lo que siente uno cuando habla con la burocracia europea. Eso es otro mundo, ¿no?, completamente diferente. Bueno, yo creo que son hábitos adquiridos del sistema administrativo español, que es una definición histórica y habría que remontarse muy atrás en el tiempo, ¿no? Acuérdese de aquel de «vuelva usted mañana», que forma parte de la reflexión histórica de este país. Pero lo cierto es que nosotros no hemos parado ni un minuto de hacer la guerra a la burocracia. ¿Cómo? Pues sabe, la legislatura pasada hicimos algunas leyes importantes, la Ley de Medidas Urgentes de Reforma de la Administración, la Ley de Empleo Público, la Ley de Calidad Ambiental, pero es que en esta seguimos haciendo guerra a la burocracia. Por ejemplo, acabamos de sacar a exposición pública la nueva Ley de Régimen Jurídico del Principado de Asturias, que va a favorecer mucho esto que decimos, esa guerra a la burocracia. O la Ley de Proyectos Estratégicos. Es decir, que hay una ley que defina que la posibilidad de que agilice la tramitación de proyectos que sean económicamente transformadores, yo creo que de suyo marca una tendencia. Lo que puedo asegurar es que por parte del Gobierno de Asturias la guerra a la burocracia va a ser una constante. Y va a ser una constante porque lo que tenemos que acelerar es que ni un solo proyecto se pierda, ni un solo proyecto se pierde. Por tanto, no se deje de crear un puesto de trabajo por la lentitud de nuestra administración. Muy bien. Pues si le parece, empezamos ya con el bloque de Asturias de política. Daniel. Sí, presidente, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación del diario El Comercio. Y bueno, para empezar, una fácil, y no es el resultado del partido de ayer de Copa del Rey, es la quita de la deuda. 1.508 millones de quita que nos van a dar, o que ustedes aceptan, a la vez que también están reconociendo que el mecanismo, el criterio no es el acertado. ¿Es suficiente? ¿Aspiran a algo más? Fíjese, el domingo pasado en el acto en recuerdo a Manuel Llaneza, que fue el último acto público que tuve antes de que el castañazo me recluyera, me preguntaba sobre este análisis, sobre la deuda, sin saber que el lunes se iban a hacer públicas esas cifras, ni mucho menos, porque sí sabíamos que el miércoles era el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, hoy. En estos momentos, no sé a qué hora en concreto es la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Quiero recordar una cosa. Cuando se empezó a hablar de la quita de la deuda, se decía que, algunos cálculos, ¿no? Primero se empezó diciendo que la quita era solo para Cataluña y Asturias dijo que no nos valía, recordarán. Luego se dijo que iba a ser sobre el FLA, recordarán, para todas las comunidades, pero en base al FLA. El FLA es un sistema de financiación de deuda que creó el Estado cuando las comunidades éramos incapaces de acudir a los mercados. Y Asturias dijo que no estábamos de acuerdo, que no podía ser sobre el FLA, porque lo dijo ayer muy bien el consejero de Hacienda, tenemos 650 millones de euros, nada más. Y hay algunas comunidades que no tienen nada con el FLA. La tercera era que entonces que iba a ser un porcentaje fijo de la deuda sobre el total que tuviera cada uno. Y ahí dijimos también que no estábamos de acuerdo, porque nos parecía injusto. Es decir, no puede ser que el 20% no es el mismo para una comunidad que tenga una deuda mayor que otra deuda menor. Y, en último lugar, lo que pedimos es que fuera un criterio que fuera evaluable, que permitiera que se analizara, objetivable, ¿no?, desde un punto de vista de análisis crítico. Y esto ha dado como resultado que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa la mayor condonación y reestructuración de la deuda de la historia, por cierto,
que no es nada anormal, porque ahora todo el mundo se rasga las vestiduras, y quiero recordar que el Parlamento de Asturias, los grupos parlamentarios, cuando firmamos el acuerdo de financiación autonómica, todos nosotros dijimos que había que ir a una reestructuración y condonación de la deuda, menos uno, que fue Vox. El resto todos estábamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque es verdad que el impacto del crecimiento de la deuda, a veces da la sensación, yo escucho hablar como si en Asturias no hubiéramos incrementado deuda. Con la quita de 1.508 millones de euros, la deuda de Asturias vuelve a niveles similares a los que teníamos en el último año de presidencia de Vicente Álvarez Adretes. Es decir, desde entonces ha habido un crecimiento de la deuda en todas las comunidades autónomas como consecuencia de la crisis económica y de los recortes en la financiación autonómica que tuvieron lugar en el periodo de Mariano Rajoy, desde el año 2011-2018. Por tanto, se ha planteado una fórmula en la que nosotros, podríamos decir, estamos a un 75% de acuerdo. ¿Por qué digo esto de un 75% de acuerdo? Porque se ha establecido que el peso de la población ajustada, que no de la población, como dicen algunos, claro, nosotros no podemos, si alguien piensa en Asturias, no puede defender que la deuda, el cómputo de la deuda sea por población. No, tiene que ser por población ajustada. Porque la población ajustada pondera unos gastos determinados que a nosotros nos suponen mayor coste, por ejemplo, en la prestación del servicio sanitario. No es lo mismo prestar sanidad o asistencia sanitaria a una comunidad envejecida que a una joven. Punto primero, ¿no? Por tanto, un 75% del peso de esa fórmula es la población ajustada. Y en eso estamos de acuerdo. Ahora, el otro 25% son otras fórmulas que nosotros no compartimos. Y lo decimos. No nos gustan esas fórmulas. Nos parece más justo el 75% primero. Dicho esto, si usted me pregunta si vamos a aceptar la condonación, claro que la vamos a aceptar. Porque, fíjese, el otro día cuando, recordarán, los planteamientos que había de la deuda, al principio se hablaba 600 millones de euros, 850 millones de euros para Asturias. Era lo que se decía, ¿eh? Incluso, me acuerdo que una periodista suya, de su medio, me preguntó, ¿y 1.000 millones de euros, perdón? Y dije, bueno, 1.000 millones de euros ya sería otra cosa. Pues cómo no vamos a aceptar 1.508 millones de euros, que significa desde el punto de vista de la deuda que volvamos. Somos la única comunidad, junto con Galicia y Andalucía, que volverían a niveles de deuda del año 2011. Todas las demás quedan por debajo, quedan en el 2014, 2013, es decir, ninguna llega al nivel de deuda del 2011. Por tanto, sí la vamos a aceptar. Y es más, yo me hago una reflexión. Cuando aquí todo el mundo se rasga las vestiduras con el tema de la deuda, yo me pongo en el lugar de los presidentes que dicen que están en contra. La aceptación de la deuda es voluntaria. Yo no voy a privar a Asturias de pagar, o sea, de tener una deuda de 1.500 millones de euros menor de la que tenemos ahora y, por tanto, tener más dinero disponible en pago de intereses, porque al amortizar principal también se va a amortiguar el pago de intereses. Yo no voy a privar a Asturias de esa posibilidad, pero yo me pongo en el lugar del presidente de Andalucía, que es la comunidad que sale más beneficiada, la más beneficiada en términos absolutos, 18.000, casi 19.000 millones de euros, y en términos relativos la segunda, porque este es el último dato que le doy sobre la deuda. A nosotros se nos amortiza, se nos condona el 37% de nuestra deuda. Somos la tercera comunidad a la que en porcentaje más deuda se le condona. La primera es Canarias, 50%, la segunda es Andalucía, 47%, la tercera es Asturias, un 37%. Por tanto, yo en esto soy muy claro. Me hubiera gustado que pesara más el criterio de población ajustada porque lo creo más justo y lo defiendo, y de hecho esa va a ser la posición que va a mantener el consejero de Hacienda, pero hombre, me sorprende que algunas comunidades como Andalucía, que el presidente de Andalucía, además tengo una magnífica relación con él, pero lo digo abiertamente, yo le escuché decir, para Andalucía sería muy beneficioso 17.500 millones, creo que dijo, de condonación, y le ofrecen casi 19.000 y dice que ahora no lo acepta. La aceptación es voluntaria, pero sí yo creo que al final todas las comunidades autónomas van a aceptar la condonación que además es muy beneficiosa para algunas comunidades como por ejemplo Valencia, que además lo necesita en estos momentos más que nada y hay que ser muy solidarios en ese sentido. Así que creo que he sido claro. Me hubiera gustado que pesara más el criterio de población ajustada. Dicho esto, 1.508 millones de euros es muy importante para Asturias, 37% menos de deuda, nos sitúa a niveles de deuda del año 2011 y yo no voy a renegar de la posibilidad de sanear las cuentas. Porque mire,
Una de mis mayores obsesiones cuando llegué a la presidencia del Principado fue cómo frenaba el crecimiento de la deuda pública en Asturias. Y, de hecho, hoy en Asturias hay menor deuda en términos absolutos, que nos cuesta, Esto significa ir amortizando deuda poco a poco, laminando sin dañar los servicios públicos, y ya no le digo nada en términos del PIB, porque en términos del PIB la deuda pública cuando yo llegué a la presidencia estaba en torno al 20%, 20 y pico, y ahora, si mal no recuerdo, pues está en torno al 15%. Y va a quedar por debajo del 10% si amortiguamos y si se acepta esa condonación de deuda. He sido largo, pero he intentado explicar. Y teniendo en cuenta el cálculo de población ajustada o el peso que tendría para ustedes, el cálculo que supongo que habrán hecho, ¿en qué nivel de quita estaríamos? Bueno, no tengo ahora los datos, lo sabe mejor el Consejo de Hacienda, pero sí lo tenemos. Y ante un aforo como el de hoy, que hay un gran peso del empresariado asturiano, ayer evaluaban en 2.000 millones lo necesario para Asturias. ¿Qué les dice? Bueno, yo lo que leí hoy es que no estaban de acuerdo con la quita de la deuda, pero la quita en general, que aquí hay varias teorías. Yo eso lo respeto, lógicamente, no vengo a confrontar con nadie. Yo lo que soy el presidente de Asturias y lo que vengo es a defender que Asturias pague menos intereses de deuda, que es lo que a mí me toca, ¿no? Pero yo hoy lo que leí sobre todo era una crítica a que hubiera una condonación de deuda, ¿no? En este sentido. Bueno, es verdad que hay algunos profesores que advierten del riesgo, y ayer era un riesgo que incluso el propio consejero de Hacienda en la comisión del lunes, si mal no recuerdo, y ayer martes en la rueda de prensa dijo que había un riesgo moral de que, claro, que si esto se condona sin establecer unos criterios objetivos, bueno, yo soy más claro aún. Es que yo creo que la condonación de deuda está bien, es necesaria para que las comunidades autónomas puedan volver a acudir a los mercados a la hora de refinanciar su propia deuda y pagar menos intereses, pero, ojo, es importante también que esto vaya de la mano de una reforma del sistema de financiación autonómica, que ahí está también la clave de bóveda, porque si en el periodo 11-18 las comunidades autónomas todas crecieron el nivel de deuda muy por encima de lo que tenían anteriormente, es como consecuencia también de que el sistema de financiación está diseñado de una forma en el que la crisis económica impactó de lleno en esas entregas a cuenta. Claro. Siguiendo con el tema de condonación, ¿realmente cómo se va a condonar algo que no es del Estado? ¿Quién lo va a pagar? Porque no creo que las entidades bancarias finiquiten el... Hombre, vamos a ver. Primero, hay dos sistemas. Uno es el FLA, que es un sistema del propio Estado. Ahí la cancelación es mucho más fácil, porque sencillamente, bueno, que el Estado... Y esto para que se entienda, es decir, cuando decimos, es que la deuda... No, pero es que la deuda ya computa. Nuestro Estado, cuando tiene que rendir cuentas a la Unión Europea de su situación de endeudamiento público, ese 101% de relación al PIB, ya computa la deuda autonómica. No es que no compute, no es que lo vaya a sumar, no, es que ya computa, ya la considera, igual que computa la deuda que puede existir en la Tesorería General de la Seguridad Social, ya computa en términos de la deuda del Estado, porque no olvidemos, las comunidades autónomas somos Estado. Por tanto, el FLA es mucho más sencillo. La otra exige más complicación, porque hay una negociación bilateral de la comunidad autónoma de forma y manera que el Estado lo que va a hacer es subrogarse en el crédito, en aquellos créditos que están vivos y, por tanto, amortizar por esa cantidad hasta llegar al nivel máximo que se nos permite. Y, ojo, también quiero decir una cosa clara. Todo el mundo está hoy con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No. Lo importante no es hoy. Lo importante es que esto se tiene que votar en el Congreso de los Diputados, porque tiene que suponer una reforma de una ley orgánica, además, con lo cual todavía queda camino. Por lo tanto, no es una condonación como tal, sino un cambio de manos. Claro, pero es una condonación para la autonomía, porque la autonomía deja de pagar. La autonomía va a disponer de mayores capacidades desde el punto de vista, por ejemplo, no es lo mismo, y esto para que se entienda, no es lo mismo que para Asturias, hoy cuando acude a los mercados financieros, tengamos una deuda de 4.000 y pico millones de euros que una deuda de 2.500 millones. No es lo mismo. Nos da mayor solvencia y nos facilita que los tipos de interés sean mejores. Para el Estado es diferente, porque el Estado ya, repito, en el cálculo global ya lo computa, con lo cual el Estado tiene una mayor capacidad de endeudamiento mucho mayor que la que tiene una comunidad autónoma. No es lo mismo. ¿Y para el ciudadano? No, para el ciudadano, en principio, no tiene por qué afectar. No, he leído por ahí que si los ciudadanos íbamos a tener... No, oiga, vamos a ver.
La deuda ya existe, ya está, ya forma parte de las administraciones. Repito, somos un único Estado. Ante la Unión Europea, las comunidades ya forman parte de la consolidación. Y con esos 30 millones de ahorro anual, ¿no?, que hoy publicamos en el periódico, que va a obtener el Principado de esta condonación. En muchos años, porque no es solo un año, es cada año durante X años. ¿Con ello no deja margen para rebajar la presión fiscal a los asturianos? Pues fíjese, voy a darle un dato. Resulta que lo de la presión fiscal asturiana se acaba de caer por los suelos, porque en el tercer criterio de la quita de deuda valora el incremento de la presión fiscal entre X años. ¿Y sabe qué da los datos? Que en Asturias la presión fiscal es menor. Solo hubo una subida fiscal en el año 2012 del IRPF, pero, sin embargo, esa subida se ha amortiguado con mucho con la vía fiscal asturiana, con las deducciones dirigidas a las clases medias y clase trabajadora. Por eso, no nos aporta nada, no nos compensa nada ni nos condona nada de la deuda de ese tercer criterio que hace relación a la presión fiscal. Es decir, los datos oficiales desmienten este mito que tantas veces repetimos de que aquí la presión fiscal es altísima, que estamos subiendo impuestos sin parar, y resulta que no es así, que se demuestra con hechos reales, contables y, por tanto, valorables, que lo que veníamos diciendo era una realidad, que la vía fiscal asturiana está teniendo éxito y está aminorando la presión fiscal. ¿Para quién? Eso sí, teledirigida a las clases medias y a las clases trabajadoras. Presidente, luego volveremos, si le parece, al tema de la fiscalidad en Asturias, pero ya para acabar un poco el bloque de financiación, yendo a lo que es puro y duro financiación autonómica, que será el siguiente reto que habrá que abordar, ¿no? Tanto usted, Asturias, como el resto de comunidades, parece que coinciden en el hecho de decir que las comunidades que están infrafinanciadas, ¿no? No coincidimos, es una realidad. Vale. Es una realidad. Correcto. Todas las comunidades están infrafinanciadas. Vale. Es así. ¿Podría cuantificarnos usted cuánto necesita Asturias para dejar de estar infrafinanciada? No, ahora no tengo los datos y no le voy a hablar de memoria porque no tengo esa precisión. Pero cuando digo que todas las comunidades estamos infrafinanciadas es porque las comunidades autónomas somos las garantes de prestación de servicios como la sanidad, la educación o la atención a las personas mayores, la red, vamos a decir, social, ¿no? Y esto, el incremento que se ha visto durante los últimos años del coste, por ejemplo, nosotros somos la comunidad que más invierte por habitante en materia sanitaria y aún así no es suficiente, 2.400 euros por habitante. Y estamos en el ranking, por encima de todas las demás, incluso las del régimen foral. ¿Qué significa eso? Que el coste, el incremento del coste sanitario, el incremento del coste educativo, el incremento de la prestación social va muy por encima de lo que se ha incrementado la aportación del sistema de la financiación autonómica. Por tanto, hay que reformar el sistema. Y fíjese, ahí nosotros defendemos un acuerdo que es el acuerdo de financiación que firmamos todos los partidos asturianos menos Vox y luego el acuerdo que firmamos en Santiago, si recuerdan. Esa es nuestra hoja de ruta. Y por eso que nadie tenga la duda de que cuando se negocie el nuevo sistema de financiación, esa es nuestra posición, y si no estamos de acuerdo y, por tanto, nos perjudica, votaremos en contra. Cambiando ahora ya de nuevo, volvemos al tema de fiscalidad, ¿no? ¿Podría decirnos, dentro de la política, de lo que se ha llamado la vía fiscal asturiana, cuánto se han ahorrado las familias y cuánto se han ahorrado, si es que se han ahorrado, las empresas? Bueno, que lo primero, los tributos en materia empresarial son estatales, no son autonómicos. Por tanto, lo que se ahorran las empresas, permítame que ahí lo diga muy claro, tendrá que valorarse en relación a los tributos estatales. Es decir, los tributos estatales, los que afectan directamente a las empresas, son de ámbito global, estatal, repito, del Estado, no autonómicos. ¿Cuánto se han ahorrado las familias? Pues el cálculo que tenemos es de unos 70 millones de euros. Esa es la realidad, la última declaración. Y, eso sí, teledirigidas. De hecho, he cogido pocos papeles, pero tengo uno que quiero poner 3 ejemplos de la vía fiscal asturiana para que la gente lo entienda. Mire, le pongo un ejemplo. Digo esto porque siempre hay el joven de 30 años que hereda 800.000, como no lo conozco, yo voy a poner un joven de 28 años, soltero y que gana 28.000, que estos sí los hay. Esto está basado en nuestros datos. Cuota líquida autonómica. Bueno, pues gracias a la vía fiscal asturiana, este joven de 28 años soltero y con rendimientos brutos de 28.000 pagaría 729,86 euros en Asturias. En Galicia pagaría 2.055
En Cantabria casi 2.000 y en Castilla y León 2.111 euros. Repito, 729, 730 si quieren redondear, en Galicia 2.055, en Cantabria casi 2.000, en Castilla y León 2.111. Vía fiscal asturiana. Segundo, vía fiscal asturiana, también basados en hechos reales, los que están volviendo. Porque, por cierto, el mantra este de Asturias pierde población, ahora ya no solo no perdemos población, aunque estamos en el arguerín del 1.000.000 de euros, estamos atrayendo más población de la que se va fuera y también jóvenes. Vienen más jóvenes a vivir a Asturias que jóvenes se van fuera. Segundo ejemplo, un trabajador especialmente cualificado que traslada su residencia a Asturias. Rendimientos brutos 50.000 euros, edad 41 años. Y no le vamos a poner cargas familiares, porque si les ponemos cargas todavía lo beneficiamos más. Porque si hay una política fiscal favorable a las familias es en Asturias. Bueno, pues la cuota líquida de esta persona joven de 41 años, porque yo desde mis 46, uno de 41 es joven, evidentemente, ¿no? Pagaría en Asturias 3.638 euros, en Galicia 5.500, en Cantabria 5.300, en Castilla y León 5.400. Repito, 3.600 frente a 5.400, 5.300, 5.400. Esto para los que dicen que la vía fiscal asturiana no sirve. Y esto atrae talento. Esto atrae talento porque estoy hablando de un trabajador especialmente cualificado. Tercero, pareja con hijos. Aquí se vamos a meter a los hijos. Uno de ellos, uno de los dos, tiene unos rendimientos de trabajo brutos de 30.000 euros. Edad del declarante, del que tiene 30.000, 45 años. ¿Cuánto pagarían? En Asturias pagaría 1.183. En Galicia casi 2.000 euros. En Cantabria 2.028 euros. En Castilla y León 2.140 euros. Repito, en Asturias 1.183, Galicia casi 2.000, Cantabria 2.028, Castilla y León 2.140. Cuando la gente diga que la vía fiscal asturiana no da resultados, que se lo pregunten a toda esta gente, que ya lo están notando. Le insisto, buena parte del aforo que hay aquí son los que dicen que no da resultados. Incluso hablan de la presión fiscal asturiana. Son empresas que les dicen. Bueno, les repito que el marco empresarial lo define el Estado, los impuestos estatales los define el Estado. Y yo acabo de poner ejemplos de que la vía fiscal asturiana sí repercute en quien nosotros queremos que repercuta, que es en las familias de clase media y clase trabajadora. Mire, yo recibo diariamente muchísimos mensajes, porque entre otras cosas creo que si algo facilito es la comunicación cercana con la gente. No se puede imaginar la cantidad de gente que dice de un año a otro cómo gracias a la vía fiscal asturiana pagó de pagar 1.200 euros, por ejemplo, IRPF, a no pagar nada. Esta es la realidad. Parece ser que ya está finiquitado la polémica con su socio de gobierno respecto a la reforma o revisión fiscal de Asturias, ¿no? Sin embargo, sí quedaría la imposición de un impuesto, que en ese caso sería de carácter municipal y voluntario, la famosa ecotasa. ¿Para cuándo los ayuntamientos dispondrían del marco regulatorio que ustedes se encargaron de...? Bueno, pues prometieron hacer. Se está trabajando, es verdad, y quiero incidir en esa ecotasa. Si usted la quiere llamar ecotasa, llámela ecotasa, pero en realidad sabe que nos hacemos referencia a algo municipal y voluntario. Yo, el haber sido alcalde antes, o como dice el refrán, ¿no?, cocinero antes que fraile, me permite que esta manía de querer introducirnos en la autonomía local y decidir nosotros siempre por los ayuntamientos no gusta. Por tanto, nosotros es una tasa municipal que tienen que aprobar los ayuntamientos y que tiene que ser voluntaria. ¿Cuándo? Bueno, pues estamos trabajando en la fórmula jurídica todavía. ¿Y qué horizonte, qué plazos podría darnos? Pues cuanto antes, porque esperamos dar esa respuesta para que los ayuntamientos, que yo estoy convencido de una cosa, cuando los ayuntamientos que tienen más presión turística la empiecen a aplicar y vean que les repercute positivamente, seguramente muchos otros van detrás. ¿Y podríamos estar hablando este verano? Va a ser difícil, no le voy a engañar, pero lo intentaremos. Ya cambiando de nuevo de tema, antes hacíamos referencia también a la demografía en Asturias. Los últimos datos de población nos han dado que seguimos por encima, que hemos recuperado población y un importante tirón de la llegada de población extranjera. ¿En qué estamos trabajando desde el Principado precisamente para captar más mano de obra, que en el fondo es eso también, ciudadano extranjero? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo me acuerdo cuando llegué a la presidencia del Principado, todas las simulaciones
decían que Asturias bajaría del 1.000.000 de habitantes, que es una barrera psicológica pero que nos afecta, recordarán, en el año 2020. Estamos en el 2025 y todavía no hemos bajado. Ojo que el peligro está ahí, ¿eh? No quiero decir con esto que no tenemos peligro de bajar del 1.000.000, porque va a costar todavía. ¿En qué estamos trabajando? Pues usted lo ha dicho bien, en la estrategia de retorno. Ahí hay una estrategia concreta, sobre todo que estamos aplicando mucho en los países de Iberoamérica, de retorno de descendientes de asturianos y asturianas, facilitándoles la incorporación, porque han adquirido muchos de ellos, además, gracias a la ley de nietos del Gobierno de España, han adquirido la nacionalidad, eso facilita muchísima tramitación y efectivamente nosotros lo que estamos aplicando es ayudas al respecto. Pero los datos van más allá de ese retorno solo de la migración exterior. Hay mucha emigración interior. Es decir, hay un componente que no podemos obviar de calidad de vida, que esto es así. Claro, en un contexto en el que nos estamos encontrando con que la temperatura en algunas partes de España empieza a ser insostenible, en un contexto en el que, por ejemplo, la falta de abastecimiento de agua empieza a ser un drama. Recordemos lo que pasó en Cataluña hace poco, ¿no? Cuando las reservas hídricas eran mínimas. Bueno, resulta que Asturias está trabajando en un proyecto, en esas reservas de acuífero, de forma manera que no falte nunca ni agua para la industria, y ahí hay que decir esa biofactoría que estamos creando para reutilización del agua de consumo humano para que pueda ser el agua de consumo por la industria, pero al mismo tiempo reforzar las captaciones de agua y abastecimiento humano. Y aquí tengo que citar a Nieves Roqueñí y a Mini, a la Hermina, la actual consejera, y la anterior, porque lógicamente esta es una de las cuestiones en las que estamos trabajando. Y Asturias tiene un potencial que le hace comparativamente más atractivo las temperaturas. Y luego, permítame el tema de la preservación natural, porque la gente se está cansando de vivir en comunidades autónomas en las que se están convirtiendo en inhabitables, y no solo por la temperatura, sino por la calidad de vida también. Por la aglomeración de personas, por el coste de la vida, Asturias ofrece otras muchas posibilidades. Si a eso sumamos también el retorno de nuevas posibilidades empresariales, por ejemplo, Amazon. Cuando abrió Amazon, yo recuerdo que se nos criticó muchísimo. La previsión inicial era que en diciembre hubiera 400 empleos, había 1.000 ya, y una parte importante eran de asturianos y asturianas retornados, que quisieron retornar a nuestra comunidad autónoma. Así que yo cuando digo eso de que nos estamos convirtiendo también en una tierra de oportunidades, lo es desde el punto de vista demográfico. Nos falta un tema, que se me olvidaba, perdón, el tema de la natalidad. Y ahí es donde tenemos un problema. Porque es verdad, nacen muchos menos niños de las personas que por desgracia fallecen. Y ahí estamos haciendo una política muy intensiva de ayudas a la natalidad, pero sobre todo de esas deducciones fiscales de la vía fiscal asturiana, que van dirigidas a familias de clase media y clase trabajadora, que hace, por ejemplo, que una familia de clase media con 2 hijos vaya a aplicarse una deducción fiscal. El año pasado eran de 1.900 euros, este año 2.100, o por un hijo de 300 a 500. Siguiendo también con el tema demográfico y también para finalizar, el pasado sábado se presentaba también el decreto de nueva zonificación de municipios de Asturias, en el cual ahí se da un dato que era importante, en el cual la mayor parte de la población de Asturias se concentra en 5 municipios del centro de Asturias, ¿no? Teniendo en cuenta esto, por un lado, ¿cómo vamos a evitar también el despoblamiento de las salas de los municipios rurales? Y luego, la última pregunta es si, teniendo en cuenta todos estos datos, toca ya revisar el modelo de 78 concejos de Asturias. Primera cuestión, con respecto a la zonificación, era un trabajo técnico necesario como consecuencia de la aprobación de esa ley de reto de impulso demográfico que lideró Jimena Llamedo y que está basado además en un dictamen que lleva su nombre, el dictamen Llamedo, que fue aprobado amplísimamente por la Junta General del Principado. Claro, nosotros lo que estamos dirigiendo también muchas de las deducciones fiscales y de las ayudas es precisamente a los concejos en riesgo de despoblamiento. ¿Es la solución? No, seguramente no es la única solución. Tiene que ser múltiples soluciones. Por ejemplo, desde el mismo momento en el que las escuelas de 0 a 3 se están implantando también en concejos en riesgo de despoblamiento, el mantenimiento de escuelas rurales con 3 y 4 alumnos en aquellos concejos en riesgo de despoblamiento, el hecho de que estamos intentando mantener siempre los consultorios y los centros de salud en los concejos en riesgo de despoblamiento. Es decir, hay muchas medidas que van o que intentan reforzar eso. La pregunta ¿es el momento de replantear? Oiga, yo, mire, vuelvo a lo mismo.
Yo hace muchos años dije, siendo teniente alcalde de La Viana, incluso antes, que el Valle del Nalón, en mi opinión, debería de convertirse en un único municipio. En aquel momento hubiera sido el tercer municipio en población de Asturias, y lo decía pensando sobre todo no ya en la gestión, sino en la capacidad política. Es decir, la influencia política no es lo mismo que seas 5 municipios de determinado nivel a uno que es el tercero más importante. Evidentemente me quedé solo, ¿no? A la vista está de que nadie más apoyó esa propuesta. Yo es que creo que hay un problema, es el problema del localismo, que tiene mucho que ver con la vinculación, que no se explica lo suficientemente bien, porque yo en aquel proyecto que presenté en su día incluso hablaba de la transformación de los actuales ayuntamientos en juntas de distrito, con un teniente alcalde a la cabeza, que permitiera que la gestión diaria siguiera en contacto con la gente, pero eso cuesta mucho en Asturias, no le voy a ocultar. Por tanto, yo no puedo aquí decir que vamos a lanzar desde el Gobierno una revisión de esos 78 concejos, porque no está en nuestra agenda política ni mucho menos. Creo que cuesta, pero también creo que llegará el día en el que alguien se tenga que plantear eso. Todos estamos de acuerdo, pero falta poner el cascabel al gato. Bueno, ya le digo que yo me quedé muy solo. Cuando propuse aquello, además no voy a decir quién, me acuerdo que me llamó una persona entonces muy relevante de la política asturiana y me dijo, ¿pero para qué te metes en eso? Lo voy a dejar ahí. Bien, presidente, muchas gracias. Allá paso a mis compañeros. Señor Barbón, hoy la Comisión Europea presenta el plan para hacer pues una industria y una energía mucho más competitiva en Europa, ¿no? El documento que von der Leyen, la presidenta von der Leyen, va a presentar hoy se supone que responde a los desafíos que ya contemplaba el informe Draghi, ¿no? ¿Qué espera Asturias de ese documento y si cree que con ello se pueden solucionar los males de la industria asturiana? Bueno, lo primero, yo a eso fui a Estrasburgo, que alguno da la sensación de que me fui de excursión. No, yo a Estrasburgo fui porque además sabía por el eurodiputado Jonás Fernández, que siempre está pendiente de los temas de Asturias, que siempre está encima de los temas de Asturias y siempre está transmitiendo al Gobierno la problemática de lo que se está planteando en el seno de la Unión, y esto quiero agradecerlo. El Clean Industrial Deal, su anuncio iba a ser en el día de hoy. De hecho, me reuní con los dos protagonistas principales del Clean, que es la vicepresidenta Teresa Rivera y el vicepresidente Seyurné. Los dos son los responsables de este plan. Ahí lo que yo creo que es la primera toma de tierra de que por fin la Unión Europea se da cuenta de que si no hace una política industrial agresiva e intensiva como han hecho otros estados, Europa corre el riesgo de desindustrializarse, es decir, de perder nuestra industria. Y en este sentido es el primer paso, porque también tengo que decirles que no solo eso. Hace poco recordarán que la propia presidenta von der Leyen anunció de que iba a trabajar en el seno de una respuesta para la siderurgia del acero, que tiene que ir un plan concreto. Con lo cual yo hoy espero que se inicie ese camino. Pero espero también que la Unión Europea no haga una tramitación legislativa al uso, porque ya estamos acostumbrados los ritmos que pone en este sentido la Unión Europea, y me preocuparía, porque si vamos al ritmo habitual nos podemos encontrar con que cuando llegue ya pues no quede nada, ¿no? Y esto me permite poner una huella, porque yo tuve que leer durante mucho tiempo y escuchar durante mucho tiempo que el problema era Asturias y Arcelor. El problema era España como mucho y Arcelor. Y que Arcelor no hacía las inversiones que por cierto está haciendo aquí, como sabe bien, unas de ellas, 213 millones de euros, pero que no hacía el DRI en Asturias porque el precio de la energía, y que era un problema de España, y que en Dunkerque iba mucho más, y en Gante, y en no sé dónde. Y resulta que luego Arcelor dijo que mientras no cambiara la política comunitaria, no veía posiciones. De hecho, hay un artículo muy interesante de Mitalijo al respecto, que le recomiendo su lectura, en el que pide una política intensiva. Yo aquí espero, y eso es lo que le trasladé, y puedo decir que encontré enorme receptividad por parte de Seyurné, del vicepresidente Seyurné, sobre que hay que tomarse muy en serio esto, porque si no el riesgo que corremos, y más en esta crisis global que estamos viviendo, en esta situación geopolítica tan cambiante, corremos el riesgo de quedarnos pues sin siderurgia integral en Europa. Así que desde luego yo espero que salga algo concreto. Bueno,
pues si le parece seguimos ya con la economía. Noelia Erauski. Bueno, buenos días, presidente. Al hilo de todo esto, precisamente hablaba de la lentitud de la burocracia europea, de la lentitud incluso, aunque fueran rápidos, en desarrollar cualquier tipo de mecanismo para facilitar el mantenimiento de la siderurgia en toda Europa, pero es verdad que no todos los hornos altos están en la misma situación en Europa. Nosotros tenemos uno que agota su vida útil. Arcelor ya prepara un plan, que se lo ha comunicado a 700 altos mandos de Arcelor en Asturias, para trabajar con un solo horno alto y reducir un 40% su producción. Esto es mañana, esto es en 2026. No sé si desde el Gobierno se puede hacer algo para frenar esta situación, si tenemos una solución para esto, porque esto ya es mañana y no sé si el Industrial Clean Deal y el Pacto Europeo por el Acero llega a tiempo. Bueno, y el arancel ambiental, el CBAM en siglas en inglés, ¿no? El CBAM, que por cierto pidió Asturias en el 2019, recordarán, en mi investidura primera como presidente del Principado, lo trasladé al Ministerio de Industria, lógicamente porque lo tenían que negociar, y se va a poner en marcha el próximo año. Fíjense los periodos de tiempo de los que estoy hablando. Y encima no solo eso, no solo va lento, sino que hay un partido, el Partido Popular Europeo, que pide que no se aplique. Bueno, esto es... Y que tiene muchas carencias y muchos mecanismos de elusión. No sé si es la solución para el acero ahora mismo. Cuanto menos es un primer paso. Porque, oiga, si queremos corregir las carencias, lo que no se puede retrasar es la aplicación de lo que sí se consigue. Porque, fíjese, el propio Mittal dice en ese artículo que ese arancel debería haberse aplicado antes. Y la propia patronal del acero y de la siderurgia dice que ese arancel es vital que se aplique. Puede estar definido, dice, oye, necesita mejoras, de acuerdo, pero usted aplíquelo primero. Y luego ya irá cambiando lo que tenga que cambiar. Pero no me diga, retráselo 2 años más, porque retrasarlo 2 años más supone que cuando nos demos cuenta, a lo mejor ya no tenemos, repito, nada. Sobre la pregunta concreta que usted me hace, es muy difícil que una comunidad autónoma por sí misma pueda paralizar los planes de inversión de una multinacional. Es muy difícil, ni definirlos. Ahora, nosotros trabajamos, por eso esta puerta abierta con la Unión Europea, pero sobre todo con el Ministerio de Industria, que es con quien llevamos las negociaciones. Esto que yo digo siempre de diplomacia discreta, la diplomacia discreta funciona siempre muy bien. Y yo estoy convencido de que también va a dar resultados. Y los objetivos que nos vamos marcando. Y ojo, se olvida de una cosa, comparativamente nosotros sí tenemos una ventaja. Y es que Veriña ya se está construyendo un horno de arco eléctrico. Es la primera inversión de Arcelor en materia de descarbonización en toda Europa, la primera aquí en Gijón. Esto es un dato, ¿eh? No hay... Esta es la verdad. Y ojo, seguimos trabajando para que haya otras posibilidades. Y con la garantía última que dio el ministro de Industria, que se definió en aquello tan sencillo de con Arcelor o sin Arcelor, tiene que mantenerse la siderurgia integral en España y, por lo tanto, en Asturias. De lo que se ha trascendido del Pacto Verde, del Pacto Industrial Europeo limpio, hay cosas que apelan a los gobiernos, como por ejemplo reducir al mínimo los impuestos energéticos. Aquí se ha recuperado el impuesto a la generación, ayudas de Estado, se han aumentado de 300 a 600 millones las compensaciones indirectas por el CO2. No se llega al máximo que permite Bruselas, que fue el compromiso electoral del Partido Socialista, llegar al máximo de las compensaciones en Bruselas. Cuando usted acude a la Moncloa, que doy por seguro que lo hace para demandar apoyo a la industria, ¿qué respuesta le da? Pues mire, le voy a dar la respuesta. En el 2018, cuando llegó Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, y en el 2019, cuando yo llegué a la presidencia del Principado, las compensaciones por derechos de emisión de CO2 eran 6 millones de euros. Había una interrumpibilidad más alta. 6 millones de euros. Ese es de un dato objetivo. Hoy hay 600 millones de euros. 600. Y seguimos trabajando para que se sigan incrementando. Pero usted apuntó bien. Hay determinados peajes, por ejemplo, de acceso, que en el famoso decreto ómnibus que PP, Vox y Junts echaron por tierra, resulta que ahí iba un ajuste, un mantenimiento de esos peajes al mínimo, de esa desaparición de peajes, que permitía a la industria electrointensiva ser favorecida. Y resulta que estos 3 partidos, hay que decirlo, votaron en contra y por eso decayeron. Y ahora se está negociando y vamos a ver si se consigue un nuevo decreto que permita mantenerlos, que favorece a la industria electrointensiva. Porque aquí yo escucho a muchos partidos llenarse la boca hablando de apostar por la industria electrointensiva,
y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llega la hora de la verdad, que es el voto en las Cortes, resulta que votan en contra de esto, igual que votaron en contra de la subida de las pensiones a 270.000 asturianos. Por tanto, las cosas como son. Ahora espero, parece que se está renegociando un paquete económico nuevo, vamos a ver si se consigue y también ahí puede apuntar algunas de esas soluciones que usted dice en materia de industria, que yo, por supuesto, exijo y comparto. Pero yo no solo exijo y comparto, yo voto también, ¿eh? Es decir, no vale con decir yo digo, yo pido, yo... No, cuando llega la hora de la verdad, usted que vota, pues vota no. ¿Se ha pegado un tiro en el pie a Europa con su política ambiental? Desde luego. Pero no por la política ambiental, y luego le voy a explicar el matiz. Con una política industrial, o mejor aún, con la falta de una política industrial. Porque es lógico que el mundo avance en una posición desde el punto de vista ambientalista, eso es lógico, tiene todo el sentido del mundo. Porque es que incluso cuando frenemos lo que está pasando, que es todo el cambio climático, el otro día lo hablaba con un científico y me decía él, grandes superficies del planeta van a ser inhabitables. Eso va a provocar migraciones de millones de personas que van a tener que huir hacia lugares donde puedan vivir. Y todo esto lo vamos a vivir seguramente nosotros el inicio, pero las siguientes generaciones van a tener que sufrirlo. O sea que el tema ambiental es una preocupación lógica. Ahora, el tema es que debería de haber ido acompañado de un plan industrial o de reindustrialización de la propia Unión Europea. Y Europa durante muchos años prefirió que hubiera una deslocalización industrial porque salía a coste más barato, porque los costes de personal eran inferiores fuera del ámbito europeo. ¿Quién lo entendió muy bien? Joe Biden, el presidente de Estados Unidos anterior. El actual sería difícil que entendiera nada bien, pero el anterior sí lo entendió bien. ¿Y qué hizo? Una política muy agresiva de reindustrialización en el seno de su país, de forma y manera que antiguas industrias que habían desaparecido, él dopó en ese sentido y dijo, aquí están, vamos a generar ayudas. Yo lo que creo es que, al hilo del informe Draghi que usted hacía referencia, yo creo que la Unión Europea debería de, igual que fue capaz de poner en marcha Next Generation, poner en marcha un programa intensivo de reindustrialización. Y aquí apunto otra industria que para nosotros es vital, la de defensa. Porque Europa ahora se da cuenta que los amigos americanos que desde el consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial habían asumido la defensa de Europa Occidental e incluso luego ya con la ampliación de la OTAN un poco más allá, ahora dicen, no, nosotros no queremos saber nada de la seguridad de Europa. Tema de Putin, ustedes arréglense como puedan. Con lo cual solo nos queda la posibilidad de reforzar nuestros sistemas de defensa. Y ojo, aquí hay gente que dice, bueno, es que invertir en política de defensa. Invertir en política de defensa, como dice aquel aforismo, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Con lo cual nosotros tenemos que tener un sistema de defensa integral europeo muy potente y eso exige mayor inversión en defensa como están anunciando todos los gobiernos. Y ahí Asturias está a la cabeza porque tiene un hub de defensa de primer nivel y aquí tengo que reconocer que incluso empresas que habían cerrado, recordaremos por ejemplo la que ahora gestiona Rheinmetall o otras muchas, ¿no?, que pueden hacer inversiones, el Centro de Innovación de Escribano, ¿no?, o Test Defense, es decir, hay muchas claves en política de defensa que pueden ser un puntal de desarrollo. Bueno, pues también ese es otro sector a construir, a reforzar. Pero yo creo que el problema no es la política ambiental. El problema es que no fue acompañado de una política de reindustrialización y de transformación de la industria. Y Europa prefirió, bueno, pues que se deslocalizara porque le salía más barato. Y ahora, esto como el anuncio, ¿no? Lo barato a veces sale caro. Pues hacía referencia a esa frase de con Arcelor o sin Arcelor. Sí. Si es sin Arcelor, ¿cuándo? Porque el momento lo vemos, es ahora. Una planta de DRI, por ejemplo, tarda entre permisos, construcción. La de Dofasco en Canadá lleva en construcción desde 2022. Si es sin Arcelor, ¿para cuándo y con quién? Bueno, lo primero que hay que tener claro es los hornos de arco eléctrico, cuántos va a haber. Esa es la primera cuestión en la que tenemos que trabajar y estamos trabajando. Y eso parece que Arcelor lo asume, ¿no? Uno está en construcción y seguimos negociando a ver si conseguimos alguno más. A partir de ahí es mucho más fácil, teniendo los hornos de arco eléctrico, que otras compañías pudieran estar interesadas en la construcción de los TERREI. Y hasta ahí puedo leer. Sus compañeros de coalición, incluso el PSOE gijonés, ha abogado por una intervención estatal en Arcelor. ¿Usted querría una intervención estatal en Arcelor? ¿Ve viable una
intervención estatal en Arcelor? Bueno, yo en eso ya saben que lo he dicho por activa y por pasiva, es la posición del Ministerio y la nuestra como Gobierno es buscar un inversor que haga esas obras. Si Arcelor no quiere, porque vamos a ver si con el cambio de la política europea nos encontramos con que Arcelor cambia también su posición, que yo espero y tengo la esperanza de que eso se pueda conseguir. Se prometió una transición justa. Vemos que de momento en Arcelor todavía no sabemos lo que va a pasar. Las perspectivas no son tremendamente positivas. Tampoco ha habido para las térmicas de Lada, de Soto de la Barca, tampoco para las minas cerradas, más allá de la restauración, que da trabajo en un momento concreto, pero no a largo plazo. ¿Está siendo justa la transición en Asturias o es una nueva reconversión? Bueno, pues yo le diría que depende. Por ejemplo, me ha citado 2 casos de energéticas y yo le cito otro, que es EDP, que sí creo que está planteando encima de la mesa proyectos claros de compensación y de transición justa. Yo creo que hay que destacarlos. Hay que decir que EDP está cumpliendo. Incluso Iberdrola, vamos a decir, sin llegar al nivel que yo creo que debería de compensar, pues está avanzando en alguna cosa. Por ejemplo, en la inversión de Exxon, esa colaboración con el grupo Exxon en Langreo, o por ejemplo también bueno, pues el tema de la cesión de determinados terrenos para que podamos llevar a cabo la plataforma logística, o por ejemplo también unos terrenos que tiene ahí Iberdrola que yo creo que ahí Bayer tiene potencial de que pueda ampliar, como saben, lo anunció el propio CEO de Bayer, ¿no? Es decir, ahí todavía se están dando pasos. Ahora, Soto de la Barca, desde luego, Naturgy no está cumpliendo en absoluto con ninguna posición y yo desde aquí digo que igual que, como diría mi abuela, el que coma la carne que rolla el hueso, ¿no? Lógicamente debería de haber una compensación para los ciudadanos y ciudadanas y en este caso el suroccidente de Asturias que no se está cumpliendo. Sobre las minas. Bueno, lo primero, es verdad que las salidas han sido no traumáticas, eso nos diferencia respecto a otras partes del mundo. Yo lo reivindico siempre, soy hijo, sobrino, nieto, bisnieto, tataranieto de mineros, llevo sangre minera por todos los poros de mi cuerpo y si uno estudia cómo fue la reconversión, por ejemplo, minera en el Reino Unido en tiempos de los gobiernos de la derecha y lo comparan los procesos de reconversión aquí, son muy diferentes. Pero es cierto que todavía no se está compensando lo suficiente a los territorios mineros. Hay planes, hay proyectos que se tienen que poner en marcha. El otro día, yo creo que era Alperi, el secretario del SOMA que está aquí, apuntaba un tema que es muy importante. Los centros de datos que están compitiendo por el mundo, porque este es una de las grandes competiciones del futuro, necesitan de muchísimo agua. Es así, grandes consumidores de energía y agua. Bueno, pues los antiguos pozos mineros, en ese sentido, pueden ser un potencial desde el punto de vista de los centros de datos para garantizar ambas cosas, energía y agua. Así que yo creo que hay proyectos ahí encima de la mesa, igual que la conversión de la térmica de la Pereda en una central de biomasa. Oiga, yo no me pongo de perfil. Hay gente que aquí dice sí, pero no, no, pero sí, mañana no lo sé. A mí me hace mucha gracia los políticos que son políticos de protesta, no de propuesta. Son políticos que si hoy veo aquí un lío de no sé quién, de un barrio de Gijón que dijo no sé qué, voy para allá y cojo una pancarta. Mañana dice otro grupo de vecinos lo contrario, voy para allá y cojo la otra pancarta. A mí me hace mucha gracia ese tipo de política, yo no soy así. Yo creo en una política seria. Por eso yo digo, la conversión de la central térmica, de la central de la Pereda, en una central de biomasa, yo lo apoyo con todas las letras, porque creo que es bueno para las cuencas mineras y creo que es bueno para la transformación industrial. Y, por supuesto, el plan de futuro de UNOSA que se está negociando y que yo espero que esos proyectos que se están poniendo en la mesa fructifiquen. Hablaba el otro día de que había 30 empresas con posibles intereses de asentarse en Asturias. De momento no conocemos ningún gran proyecto tractor, como sí se han anunciado en Aragón, incluso en Aspontes, en Galicia. ¿Cuándo habrá un anuncio en este sentido, un gran proyecto tractor? Pues cuando lo tengamos. Claro, esto es una cosa que a mí, además, sigo siempre... ¿Lo tendremos? Sí, hombre, yo espero que sí. No son 30, son 32, para ser exactos. Y de ellos, en torno a una decena, están relacionados con Gijón. Bueno, estos proyectos, que le puedo decir, para nosotros es prioritario que salgan, pero para que salgan se necesitan muchas cosas, muchas cosas. La primera, discreción. Claro, la indiscreción es el mayor enemigo de cualquier inversión. Esto se lo puedo garantizar. Yo ahora he optado y me reúno con inversores de todo tipo, de todo pelaje y condición, como diría aquel, intentando que vean en Asturias lo que es una tierra de oportunidades. Y lo seguimos haciendo.
Pero siempre he seguido una máxima. Los anuncios de una inversión los tiene que hacer la propia empresa. Mire, cuando Amazon, y aquí hay gente de la Cámara de Comercio de Oviedo que trabajamos muy duramente en ese tema, cuando Amazon decidió cerrar y no abrir otros proyectos que tenía en marcha, sin embargo, el de Asturias continuó. Ahí hubo mucha diplomacia discreta. ¿Y quién anunció la inversión? Amazon, en su momento. Es decir, hasta que Amazon no decidió, no lo tenía todo claro y costó lo suyo, se lo puedo garantizar, bueno, pues se hizo el anuncio. Y eso es lo que vamos a hacer en todos los proyectos, se lo garantizo. Nos va comiendo el tiempo, pero sí tengo un par de preguntas que querría todavía hacerle. Oficina Económica de la Presidencia, Oficina Económica y Comercial de Madrid. En 2020 se creó la Oficina de Atracción de Inversiones. Yo no sé si para atraer estas inversiones hace falta tanto organismo. Bueno, si discreparan entre sí, podría decir, oiga, ¿qué sentido tiene? Pero es que todos ellos son complementarios. Mire, la Oficina Económica en Madrid es porque hoy hay que estar en Madrid permanentemente. Hay que estar en Madrid permanentemente. Y tenemos un buen responsable de esta oficina que lleva pues, un centenar largo de reuniones en lo que lleva de tiempo con empresas para situar a Asturias en el mapa de los inversores que se mueven, que pululan por el entorno de Madrid. Madrid, Villa y Corte hay que estar permanentemente. Y la apertura de esa oficina física va a ser una constante más porque va a permitir que además tengamos un espacio para que las empresas, incluso cuando tienen negociaciones que afrontar, puedan utilizar esa sede, sea una sede de Asturias, sea una casa de Asturias en el centro de Madrid, ¿no? Así que esa tiene su importancia sin duda. Atracción de inversiones, que ahora depende del Principado, primero fue un acuerdo con las cámaras de comercio. Bueno, es que es lógico, si decimos que hay que salir a competir, necesitamos, lógicamente, canalizar esas inversiones y facilitar que éstas lleguen. Y la Oficina Económica de la Presidencia lo que busca es, a imitación de lo que funciona en Madrid, en la Moncloa, y yo la conozco bien porque tengo reuniones permanentes con su responsable, es un perfil discreto que lo que facilite sea desatascar aquello que se atasque. Y para eso tenemos palancas poderosas. La ley de proyectos estratégicos que antes le decía. Bueno, pues todos esos engranajes trabajando juntos facilitan que la llegada de inversiones a Asturias pueda ser una constante. Hablaba de los centros de datos, la industria. ¿Van a llegar a tiempo la inversión en redes eléctricas que hace falta para desarrollar toda la descarbonización y nuevos proyectos? Porque ya tenemos el ejemplo de Asturiana de Zinc, a la que se le denegaron 3 megavatios, que eso es nada. El otro día, es verdad que la red tiene un problema, pero no solo en Asturias, en toda España. Necesita una actualización. Yo el otro día estuve con Beatriz Corredor reunido y este es uno de los temas que planteamos. Lo que sí le puedo decir, por ejemplo, es que uno de los temas que estamos trabajando es en torno a la Zalia, la subestación que ahí tiene que instalarse. Bueno, pues va a ser una de las más modernas, la más moderna sin duda que en estos momentos va a existir en España. Ya para finalizar, hemos repasado distintos puntos, pero no una pregunta general de la economía asturiana. Más allá de 2023, que sí crecimos, el PIB sí creció por encima de la media, normalmente crecemos por debajo de la media, el PIB, el empleo va bien, pero vamos viendo que cada vez es más estacionalizado, muy dependiente del turismo, los salarios bajan o no suben tanto como otros, como la media salarial española. ¿Hacia dónde va la economía asturiana? ¿Y cuál tiene que ser la mezcla, digamos, turismo-industria que tenemos que tener? Fíjese, pero se le olvida dar algunos datos. Asturias es la cuarta comunidad con más empleo tecnológico de España. La cuarta. Cuando quién lo diría, que Asturias respecto a su total de empleo resulta que tiene estos márgenes. Hemos pasado de 2 a 16 centros de I+D+I. Cuando yo llegué a la presidencia había 2, hoy hay 16. Y aquí tengo que recordar el trabajo inmenso que está haciendo el consejero de Ciencia, que como todo el mundo sabe, pues está de baja por un tratamiento oncológico, por un cáncer, ¿no? La industria, pese a lo que muchas veces parece, dice, es que la industria cada vez pesa menos, es mentira. Si uno coge el peso de la industria en el año 23 con respecto a nuestro PIB, con respecto al peso de la industria del año 2010, es similar. El empleo. Estoy hablando del peso de la industria, lo primero. El empleo, le doy el dato de enero. Enero del 19 con respecto a enero del 25, al revés. Enero del 25 con respecto a enero del 19. Son 22.700 personas trabajando más y 20.400 parados menos. Yo le decía que iba bien el empleo, pero que sí Por es tanto, verdad que hay no es más maldad. terciarización y No, menores salarios, terciarización es falso que hay más. No, tampoco.
No, se mantienen porcentajes similares a los que ya existía. Es mínimo la variación. Lo que pasa, no estoy de acuerdo con eso de la estacionalización, porque precisamente donde más está creciendo la atracción turística en los meses, en los distintos meses del año, es en los meses fuera del periodo, vamos a decir, más álgido de vacaciones. A mí me pasa, y esto, la operativa del tocar y palpar funciona siempre. Yo cada vez que llego de la Viana a Presidencia, que suelo dormir casi todos los días en la Viana, es raro el día en que, bien sea pues al llegar de un acto o al marchar para la Viana, no vea un grupo turístico en cualquier época del año. Todavía hace poco me sorprendió, ¿no? En noviembre, quiero recordar, un grupo amplísimo, bueno, pues estaban de gente que viene por el que el atractivo turístico se está repartiendo, y estamos creciendo más en los periodos fuera del periodo de temporada alta, que diríamos, ¿no? ¿Cómo creo que tiene que ser el empleo? Bueno, pues sin desperdiciar y, por supuesto, sin desperdiciar la importancia que tiene el sector industrial. Tiene que ser cada vez un empleo más tecnológico, es en lo que tenemos que trabajar. Es decir, las empresas de base tecnológica cada vez tienen que ser más, y un empleo tecnológico es un empleo también de calidad. Lógicamente, el sector turístico tiene que seguir creciendo, pero dentro de un carácter sostenible. Nosotros no queremos que el sector turístico sea el principal sector económico, no queremos ser Baleares, para que me entiendan, no queremos ser eso, es otra cosa completamente diferente, y reequilibrando los sectores. Y además, haciendo eso, que era una de las ambiciones que el presidente Pedro de Silva estableció en su día, en los años 80, y es que era el que Asturias fuera una suma de sectores. Porque las reconversiones tan duras que vivimos fue precisamente porque durante muchos años nos dedicamos exclusivamente a unos sectores muy concretos. Muchas gracias. Señor Barbón, las administraciones socialistas, central y autonómica, tiene un problema de credibilidad en Gijón con el vial de Jove, el plan de vías, el retraso del desdoblamiento de Lloreda-Beriña, que acabamos de conocer, y la reciente paralización de la obra del Hospital de Cabueñes, ¿no? Son grandes proyectos transformadores de esta ciudad que llevan años en situación crítica, ¿no? Y cuya gestión además tapan cualquier otra que se haga. ¿Qué tiene que decir al respecto? Pues yo creo que lo que tengo que decir al respecto es pedir perdón. Lo primero de todo, en nombre de mi gobierno, del Gobierno de Asturias, tenemos que pedir perdón a los ciudadanos y ciudadanas de Gijón, porque es verdad que todos estos proyectos no están saliendo como nosotros nos habíamos planteado y quisiéramos. Creo que es la primera cosa que debe hacerse en política. Cuando algo no va tan bien como uno quiere, hay que ser humildes y hay que reconocerlo. Dicho esto, son temas muy distintos, ¿no? Vial de Jove. Claro, es que quiero recordar que en el vial de Jove la propuesta del Ministerio era una propuesta absolutamente inaceptable para los vecinos, y lo que hizo el Gobierno de Asturias fue asumir la propuesta de los vecinos y defenderla como propia. Y no solo hemos hecho eso, sino que encima hemos hecho, de la mano del PSOE de Gijón, planteado una solución para el vial de Jove, que es la salida de Aboño. Creemos que los accesos al puerto, la única salida rápida para que sea a corto plazo es Aboño. Somos los únicos que han dicho esto, ¿eh? Otros guardan silencio, nosotros no, nosotros nos mojamos. Nos podremos equivocar, pero nos mojamos. Decimos, la solución es Aboño, y Aboño es una salida en la que hay que, evidentemente, en diálogo con los ayuntamientos afectados, en este caso Carreño además, tenemos que hacerlo, pero es la única salida para que la gente vea una solución a corto plazo. No solo estamos diciendo eso, estamos diciendo, pues usted ha hecho referencia a Lloreda-Beriña, que es verdad, ahí hay un problema de la tramitación ambiental, y nuestra exigencia es que pues, los dos ministerios tienen que solventar esto, porque tienen que cumplir con el plazo que nos han dado, y esa es nuestra exigencia. Pero estamos diciendo también que el Principado de Asturias se quiere implicar de lleno en la humanización de, bueno, como saben, en este caso de la avenida Príncipe de Asturias, que es una constante. Es decir, eso lo estamos afrontando, y lo estamos afrontando, repito, por defender la posición de los vecinos frente a la posición del Ministerio, que era otra, y lo hacemos porque creemos en ella. E incluso damos una solución a corto plazo para que dentro de X tiempo se pueda ver. Primer punto. Cabueñes. Oiga, Cabueñes es otra cosa completamente diferente. Cabueñes es que en la gestión de una obra se nos aplica o se nos proponen unos sobrecostes por encima de los 44 millones de euros, quiero recordar, Conchita, no sé si está por ahí, o Pablo, que son sencillamente inasumibles desde el punto de vista legal.
¿Qué vamos a hacer? Pues, hombre, hemos dicho, no nos vamos a quedar de brazos, tenemos que desistir porque lo hemos, y eso quiero que la gente lo sepa, lo hemos intentado todo. Hemos negociado hasta la extenuación con la empresa, pero claro, con esos condicionantes es imposible. Bueno, pues lo que vamos a rediseñar, el proyecto del Hospital de Cabueñes para que sea un proyecto, un hospital que llamamos 5.0, un hospital mucho más moderno incluso del que estaba proyectado en principio, pero además le anuncio dos cosas complementarias que tenemos que afrontar. Una es el tema del parking. El parking de Cabueñes se está quedando pequeño, no cumple con lo que estamos planteando. Bueno, pues ahí vamos a hacer una obra importante de transformación del parking para que cumpla con lo que necesita en este sentido Cabueñes. Y otra es la escuela de enfermería, que la propuesta que quiero anunciarles es que el propósito que tenemos es trasladar esta escuela de enfermería a la laboral, con las obras mediante, para permitir de forma manera que haya una educación de calidad y al mismo tiempo liberar otro tipo de espacios. Así que, desde luego, como ve, cogemos el toro por los cuernos, y mucho menos es que nos quedemos parados, y lo que estamos trabajando ya es en el proyecto. Pero, oiga, igual que le digo esto, le digo, en mi gobierno ha desbloqueado cuestiones como el Centro de Salud de Nuevos Roces, que era una constante, el Colegio Público de Nuevos Roces, que era una reivindicación, yo ya no sé de cuántos años, de Gijón. Ahora estamos con el Centro de Salud de Cabueñes. Es decir, estamos poniendo en marcha inversiones, y ya podría decir otras, como la regasificadora del Musel, que yo me acuerdo, una de las cuestiones que todo el mundo plantaba después de 10 años de hibernación era qué se iba a hacer con la regasificadora de Musel. Bueno, pues lo cierto es que se ha conseguido activar gracias a este gobierno que negoció con el Gobierno de España y con las empresas para que pudiera ser posible. Y una última no menor, en torno a la definición de la ciudad, que es un movimiento que alguien puede interpretar simplemente como un cambio de nombres al frente del puerto. No, no lo es. El nombramiento de Níver Roqueñí obedece a 3 objetivos que tenemos para el puerto, que son fundamentales. Un puerto más sostenible, un puerto más seguro y, además, un puerto más abierto a la ciudad. De forma y manera que la relación, y esto es el mandato que tiene la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria, la relación pues, con los vecinos del Muselín, de portuarios, de pescadores, la relación con la gente de Jove o la gente de la calzada, tiene que ser una relación constante, y tienen que ver que el puerto no es simplemente una infraestructura logística, sino que quiere trabajar con los vecinos y vecinas para darles sus respuestas. Así que lo que puedo garantizar es que, reconociendo los problemas que hemos tenido, lo que vamos a implicarnos de lleno, y lo puedo asegurar que se verán resultados estos 2 años, es darle la vuelta a esa situación y cumplir con Gijón, que creo que se lo merece. Sí, presidente. Habló usted del vial de Aboño y también del problema de Lloreda Beriña. No nos queda mucho tiempo, con lo cual yo lo que sí le propondría, si nos puede dar plazos. Llevamos en Gijón muchísimos años esperando por estas infraestructuras, 23 con una estación intermodal provisional. ¿Cuál es el plazo para este protocolo del vial de Aboño que se comprometieron a presentar? ¿Cuál es el plazo para la reforma de la avenida de Príncipe de Asturias? Y si le ha dicho el Ministerio qué va a pasar con Lloreda Beriña. Bueno, lo del Ministerio Lloreda Beriña ya ve que son 2 posiciones de 2 ministerios diferentes incluso. Estamos a la espera de que nos transmitan cuál de las 2 es la que efectivamente tiene ese peso, ¿no? Sobre los plazos, hombre, el protocolo tiene que firmarse este año. Pero este año acaba de empezar, es muy largo. Bueno, claro, pero por eso le digo, tiene que firmarse este año. Es el plazo en el que se trabaja, es un proyecto complejo, porque además, dése cuenta que antes le decía, en esa solución del vial de Aboño, bueno, tenemos también que trabajar con el Ayuntamiento de Carreño, no podemos obviar esa necesidad. Y sobre la mejora y la humanización de la avenida Príncipe de Asturias, ahí lo que le quiero decir es que cuanto antes, nuestro propósito es en ese sentido asumir la titularidad cuanto antes podamos, o por lo menos la actuación como Gobierno del Principado de Asturias. Así que yo creo que eso sí que será de todas ellas las que en pasos más breves podremos anunciar pasos adelante. ¿Y le ocurre algo al Ministerio de Transportes con Gijón? Digo, porque el vial de Jove se suspendió cuando prácticamente iba a comenzar. Lloreda Beriña se ha suspendido de esta forma, bueno, después de haber hecho un proceso para un estudio medioambiental que prácticamente ha sido una chapuza. No sé, cada vez que habla el ministro Oscar Puente, pues en Gijón temblamos.
Bueno, esa pregunta debería de hacérsela a él, no a mí, entiendo yo. Bueno, pero no, porque si le somos pregunta... sufridores. No, yo no creo eso, no creo que le pase en modo alguno nada, todo lo contrario. Lo que pasa es que en el tema de la tramitación ambiental, por ejemplo, no fue el Ministerio de Transportes, fue el Ministerio de Transición Ecológica el que hizo la anotación al respecto, ¿no? Yo entiendo que estos proyectos, lógicamente, generan, y soy consciente, generan problemas, generan malestar en la ciudadanía, pero yo estoy convencido del compromiso del Ministerio y, desde luego, esa va a ser la exigencia del Gobierno de Asturias. ¿Y qué le parece que el ministro Óscar Puente haya dicho, para justificar que se inicie primero la obra de la estación en Valladolid y no en Gijón, que llevamos aquí esperando 23 años, que Valladolid tiene más tráfico y más pasajeros que Gijón? Esto fue una polémica que hubo en X, bueno, lo que era Twitter. La verdad, fíjese, mira que a mí me ponen fama de estar en X siempre, pues no reconozco esa polémica, la verdad es que no lo leí. ¿Y cuánto tiempo tenemos más que esperar para el plan de vías y también para la estación? Bueno, todo eso se va solventando, es decir, parece que vamos a tener alguna actuación, por ejemplo en el viaducto en Carlos Marx, que yo creo que en este sentido puede ser la primera de la ejecución de ese plan de vías. Ahí hubo que reiniciar los acuerdos, como sabe, y hombre, yo espero que dentro de muy poco haya soluciones al respecto. Anteriormente, cuando estaba hablando con mi compañera Noelia, dijo que varios de los proyectos tractor tenían relación con Gijón. Sí. Yo no quiero que descubran nada que no se pueda descubrir, pero bueno, a lo mejor sí nos puede avanzar qué tipo de proyectos son para Gijón. De todo tipo, hay proyectos de todo tipo, pero permítame que en eso mantenga la debida discreción, porque esto es potencial de proyectos, sobre ellos hay que trabajar, ver cuáles son viables y cuáles no, cuáles en la tramitación pueden incluso facilitar, ¿no?, la aplicación de la Ley de Proyectos Estratégicos, ver cuáles de ellos se pueden aplicar a ellos o no. Entonces, es un proceso complejo y yo prefiero ser prudente. ¿Y son proyectos vinculados con la Zalia? Algunos de ellos sí. El proceso ahora de comercialización de las parcelas de la Zalia, que ya finalizó, ¿se puede saber el número de empresas que han optado o cuántos van a...? No tengo el dato ahora correcto, pero sí que sé que había varias manifestaciones de interés. Habló también del Hospital de Cabañas, que efectivamente no tiene que ver con el Ministerio, es una obra que depende de su administración directamente. Dice que se intentó todo por todas las vías, pero ¿no cree que se actuó un poco tarde? Porque faltaban 4 meses cuando la obra finalmente, por desavenencias con el desarrollo y con el sobrecoste que pedía la empresa, se suspendieron las obras. Pero había un informe previo de la Sindicatura de Cuentas advirtiendo de que esta empresa acumulaba retrasos y, no sé, a lo mejor suspender los 4 meses antes de que finalicen a lo mejor es un poco tarde. Puedo entender la manifestación de lo que dice, pero dele la vuelta. Si cuando digo que se intentó todo hasta el último momento, eso significa que hasta la extenuación, hasta buscar un acuerdo que fuera encajable desde la perspectiva legal, fue en el último tiempo. Y, lógicamente, ya cuando los planteamientos de la empresa eran absolutamente inasumibles porque iban contra Legen, es decir, contra la ley, no quedaba otra que rescindir. Se intentó todo, repito. ¿Y la empresa ha presentado alegaciones o ha entrado en un proceso judicial que pueda Lo desconozco, condicionar? no lo sé, la verdad. Contaba un poquitín antes, digamos, los proyectos que se van a hacer hasta tanto se inicie se reinicie, digamos, la obra de ampliación. ¿Nos puede ampliar un poquitín lo de la Escuela de Enfermería? Sí, son 2 proyectos que vamos a poner en marcha, complementarios a la ampliación de Cabueñes, que yo creo que tienen importancia, pero en Cabueñes es que estamos actuando permanentemente. Todavía hace poco se inauguraban unos nuevos quirófanos, que yo creo que en este sentido hay que poner en valor y destacar, y vamos a seguir haciendo obras en Cabueñes mientras tanto y se define el nuevo proyecto. El tema del parking era una demanda histórica, todo el mundo lo decía, ¿no?, que era un parking que estaba quedando pues, obsoleto, que era un parking que ya no cumplía y que incluso se quedaba muy pequeño teniendo en cuenta el potencial del hospital. Bueno, pues asumimos que vamos a ejecutar esa obra y ahora se está definiendo el proyecto. Lógicamente la licitación será lo más pronto posible. Y la Escuela de Enfermería, pues un tanto de lo mismo, la mejora de espacios, por un lado, y luego por concentrar también en la laboral, que se está convirtiendo, yo creo que en un espacio vivo desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista universitario. Yo creo que hay espacios de la laboral todavía que nos permiten acoger la Escuela de Enfermería y dar de vida pues, a la laboral, ¿no? ¿Esos espacios son los que en su día se iban a destinar para el hotel que se llegó a proyectar allí? ¿O? No tengo consideración, vamos, no tengo los datos ahora de qué espacios son en concreto, la verdad. Cuando se construyó En todo caso, en la laboral hay muchas partes todavía que quedan sin rehabilitar.
Cuando se construyó el nuevo hospital, el nuevo UCA, se hizo una oficina, la oficina del cambio se llamó, porque bueno, se entendía que no se podía llevar la gestión del hospital y la gestión de las obras porque eran dos temas con mucho volumen. En Cabueñes se llegó a plantear esa posibilidad, pero luego no se hizo. ¿Se valora ahora, para este proceso que se inicie, para la segunda fase, hacer una oficina que vele por las obras y que a lo mejor no se llega a esta circunstancia de ahora? Mire, le puedo asegurar una cosa. Si hay un proyecto que más vigilado está en el ámbito de la Consejería de Salud, más supervisado está y más permanente se va a estar encima de ellos, es la ampliación del Hospital de Cabueñes. Pero finalmente se tuvo que suspender, quiero decir, al final no se estuvo tan, no sé si no se Se estuvo tan encima. Sí, se tuvo que suspender por unos sobrecostes que pedía la empresa, repito, de 44 millones de euros, que eran además inasumibles desde el punto de vista legal. Quiero dejar claro una cosa, es que cuando hablamos de dinero público alguien puede pensar, oye, ¿qué hubiera supuesto aceptar 44 millones? Pues desde el punto de vista económico alguien puede decir, hubiéramos hecho un esfuerzo y lo hubiéramos asumido, pero es que eran absolutamente contrarios a derecho. Y cuando algo es contrario a derecho, y desde luego todos los informes jurídicos que tenemos nos dicen eso y nos advierten de eso, no queda otro remedio que rescindir. Créame cuando digo que se intentó todo lo posible para que no tuviéramos que desistir o rescindir el contrato. ¿Y cuándo podemos, digamos, tener la primera fase del hospital ampliado en Gijón? Ya. ¿Cuál es el horizonte? Como sabe, la Consejería ha marcado los plazos. Ahora mismo lo que está es trabajando en el proyecto. Que, dicho sea de paso, el proyecto viene muy bien porque va a redefinir espacios, eso que llamaban espacios grises, que antes no estaban previstos, no se sabía muy bien. Bueno, pues ahora todo eso se va a diseñar, con lo cual la ejecutoria del hospital va a ser un hospital todavía mejor del que estaba previsto inicialmente, que era un proyecto más antiguo. Vale, ahora mismo hay en Gijón sobre la mesa la llegada de dos proyectos importantes del ámbito privado. Uno de ellos es el Hospital de Quirón, en el barrio de Nuevo Gijón, y otro es la llegada también de la Universidad Europea a la ampliación del parque tecnológico. ¿Cómo valora la llegada de estos proyectos a Gijón y también, por ejemplo, la Universidad de Nebrija a Avilés? Bueno, parto de una premisa que yo creo que todo el mundo es consciente. El Gobierno de Asturias apuesta fundamentalmente y prioritariamente y de forma esencial por la educación pública universitaria y por la sanidad pública. Lo estamos haciendo con hechos concretos. Antes le decía, oiga, somos la comunidad que más invierte por sanidad por habitante, 2.422 euros, que recordar, y le hablo de memoria. Por tanto, esa es una realidad. Dicho esto, la iniciativa privada que quiera plantearse y que pueda generar empleo, pues no lo vamos a ver mal nunca. Nosotros no somos contrarios a la iniciativa privada, lo que somos defensores de lo público y somos defensores de que lo público no baje en calidad, no reniegue la calidad como consecuencia de las inversiones privadas. Se preguntaba también porque, bueno, de determinados sectores también de la izquierda se critica la llegada de la Universidad Europea o la llegada de un hospital privado. Bueno, yo ahí respeto todas las opiniones que se quieran plantear en un debate, pero yo soy muy claro cuando tomo partido por algo. Me pasó lo mismo con Amazon. Yo me acuerdo que con Amazon un sector de la izquierda decía que era un error que Amazon se instalara en Asturias, que iba a destruir el pequeño comercio, que iba a ser un drama. Y yo les decía, bueno, fíjese, la diferencia es de que Amazon se instale en Asturias a que se instale, por ejemplo, en Benavente, la diferencia es que Asturias pueda tener 1.500 empleos más o menos. Por tanto, yo en ese sentido lo que sí le puedo garantizar es que nuestro compromiso es con la sanidad y la educación pública. Esa es nuestra prioridad. Vayámonos ahora un poco a Oviedo. En los terrenos del viejo UCA, digamos, ¿cuál es el porcentaje de terrenos del Principado que se van a destinar a viviendas? ¿Cuánto se va a destinar a vivienda pública? Y un poco cuáles son los plazos que se van a... Bueno, eso se está rediseñando todavía todo. Vamos a ver, ahí había una antigua planificación, quiero recordar, un proyecto con el anterior alcalde de Oviedo, con Venceslao, que lógicamente se vino abajo desde el momento de dos cosas, ¿no? Uno, que el propio ayuntamiento no quería participar de ese plan, que incluía, recordarán, toda la zona de la Plaza de Toros, y dos, la Policía Nacional, en este caso el Ministerio de Interior, no quería participar también de él porque, lógicamente, tenían la comisaría, formaba parte de toda esa planificación estratégica. Hubo que resetearlo todo. Nosotros lo que hemos conseguido por ahora son dos cosas. La primera, que se van a demoler los terrenos, las infraestructuras que son propiedad del Principado. La mayoría no son, la mayoría son de la Tesorería General de la Seguridad Social, y por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social se va a hacer una cesión a la Universidad de Oviedo de una parte de estos, de los que sirven, de los que son útiles, de los que se van a reutilizar, para ser un nuevo campus ampliado del Cristo, que va a permitir trasladar
facultades de Yamaquique, de forma manera que nos permita a su vez en Yamaquique reordenar el ámbito de la justicia y que sea la ciudad de la justicia de Oviedo en ese entorno. Bueno, todo esto exige una nueva planificación. Usted apunta al tema de la vivienda, que yo creo que es algo que está definiéndose en estos momentos. Tanto no puedo decirle cifras exactas, pero lo que sí le digo es el encaje general. El encaje general es demolición de la parte que nos corresponde a nosotros. Lo que queda de la Tesorería General ya se ha solicitado la inscripción, lo negocié yo mismo con la ministra, con Elma, esa inscripción a la Universidad de Oviedo para que se puedan invertir en transformar en un nuevo campus, y esto liberará y permitirá la concentración del espacio en esa ciudad de la justicia. Seguimos en Oviedo. El tema de los juzgados y la reagrupación se va a dilatar hasta el año 2030, más o menos. ¿Se va a adoptar por parte del Principado alguna solución puente hasta tanto? Estamos ya adoptando solución puente. Por ejemplo, quiero recordar que los últimos juzgados que se han creado ya en el entorno de Yamaquique, aprovechando determinadas instalaciones a los que hemos procedido a alquilar. Y seguimos buscando a ver si hay otra solución puente en el entorno, porque lo que nos interesa es que aquello se vaya consolidando como un gran espacio de la justicia. Vale. Presidente, No sé si... llegamos ya al punto final, después de casi hora y media de conversación, ¿no? Entonces yo quería hacerle una última pregunta, que es futurible, es más personal y que tiene que ver un poco con su ciclo, ¿no? Al final de este ciclo, sé que me va a decir que se debe a Asturias y todo esto, ¿no? Pero ¿le gustaría llegar a tener responsabilidades de gobierno en Madrid? Nunca tuvimos un presidente del Principado que después de su etapa como jefe del Ejecutivo asturiano llegara a tener eso. Y pensando en su juventud, tiene un recorrido bueno, y si delante, sobrevivo ¿no? al catarro claro. Si sobrevive al Principado. ¿Se ve usted en esa circunstancia en algún momento? Mire, yo créame una cosa y se lo digo de verdad porque es lo que siento. Yo lo que aspiro es a seguir siendo presidente del Principado en el 2027. Es lo único en lo que estoy pensando y en lo que estoy trabajando. Es más, le digo más, si me ofrecen ser ministro, la respuesta sería un no categórico, porque yo estoy centrado en Asturias y lo digo en estos momentos altamente claro. Es decir, eso es en lo que estoy. En lo que estoy es en cumplir con Asturias, en lo que estoy es en devolver la autoestima a esta tierra, es en recuperar, yo creo, lo mejor de aquel proyecto político en que encarnó Pedro de Silva, del que yo siempre digo es el gran visionario. Yo creo que siempre digo lo mismo, además el otro día lo decía cuando la ampliación del puerto, ¿no?, que citaba Tini. Pedro de Silva fue el gran visionario de Asturias, porque Rafael, es verdad, fue el primer presidente, pero le tocó la preautonomía, fue una etapa más compleja. Pero la construcción autonómica y el visionado de lo que tenía que ser Asturias es Pedro de Silva, el presidente Pedro de Silva. Él es el que tuvo la mirada larga. Y gran parte de esa mirada larga, cuando yo hablo del asturianismo, de la identidad, esto ya lo decía Pedro de Silva, no me he inventado nada, simplemente con que lean un maravilloso libro que se ha editado, una antología sobre los discursos de Pedro de Silva, intervenciones de los últimos 50 años, lo ve, es el proyecto político que tenía en la cabeza. Y decía Tini luego, porque creo que el gran ejecutor de una parte importante de ese proyecto fue el presidente Tini Areces. El otro día, cuando estábamos en el museo, lo decía, anda que no criticaron a Tini Areces, anda que no le dijeron de todo con la ampliación del Musel y otros muchos proyectos que están aquí en Gijón y que hoy se disfruta la gente y en toda Asturias. Pero cito lo del Musel porque me acuerdo que el otro día fue una de las cuestiones que quise reivindicar, porque si se logró fue gracias a su empuje. Por tanto, a mí me gustaría, y lo digo de corazón, devolver a Asturias esa autoestima de que crea en sí misma, de que Asturias sea de verdad una tierra de oportunidades y de ser conscientes de que tenemos más futuro que pasado, que tenemos que abandonar de una vez ya ese coro lastimero de todo va mal, no avanzamos, no construimos, no crecemos, porque además no es verdad, no se corresponde con los datos, no se corresponde con las oportunidades que estamos creciendo. Así que créame, que yo lo único que ambiciono, y se lo digo de corazón, es seguir siendo presidente del Principado a partir del 2027. Pues mucha suerte y mucho éxito en toda esa tarea, porque eso será bueno para todos los que estamos aquí, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la generosidad que ha tenido, con el tiempo y con sus respuestas. Y muchas gracias también al constipado, que no lo ha dejado de tener fuerzas, ¿no?, en todas las contestaciones que ha dado. Y muchas gracias también a todos los que nos han acompañado con este encuentro de la redacción del periódico. Quedáis emplazados todos a
al encuentro que vamos a tener, un evento que vamos a tener el 20 de marzo en Laboral Centro de Arte para celebrar nuestros 30 años en la web, ¿no? Que, como saben ustedes, bueno, pues hemos sido pioneros en España en periodismo digital, ¿eh? Entonces, este año estamos de conmemoración y quedan ustedes todos invitados a ese acto que vamos a tener el 20 de marzo en Laboral. Muchas gracias.